Hola, buenas. Otra vez estamos aquí para realizar otra vez la entrevista del sofá, o sea, entrevistas que hacemos del sofá, en la cual entrevistamos a distintos profesionales del trabajo social que nos cuenten su día a día, cómo realizan el trabajo social en distintos lugares de Castilla-La Mancha, ¿no? Y en este caso tenemos la suerte de contar con Celia, una persona que, por lo que he podido aprender, muy comprometida con el tema de las personas migrantes, muy comprometidas con las personas, con los ciudadanos del mundo, ¿no? A mí me gusta esa expresión de ciudadanos del mundo, aunque lo de ciudadanos viene desde de Francia y de que tienen derechos, y no todos tienen derechos, ¿no? Esos ciudadanos, pero bueno. Sí, buenas, Celia, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Intentando grabar una entrevista y que quede grabada la entrevista. Esto quedará siempre para que nosotros en la posteridad sepamos lo que estamos hablando. Así que nada. Exacto. Bueno, Celia, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde haces tú el trabajo social? Pues ahora mismo estoy trabajando aquí en Ciudad Real, en Fundación CEPAIN, en el programa de protección internacional. Bueno, gestionando un poco la acogida de personas solicitantes de asilo que llegan aquí a Ciudad Real. Y bueno, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es lo que haces día a día? ¿Cómo realizas tu trabajo? ¿Cómo haces el acompañamiento? ¿No? ¿Cuál es el aporte ahí, la ayuda con ello, las personas que vienen? Bueno, pues en el programa nos dividimos por fases. Y bueno, pues en la primera fase las personas cuando llegan necesitan un acompañamiento amplio. Ya dependiendo de dónde sean y todo eso, bueno, si no tienen el idioma, pues mucho más, porque es verdad que aparte del acompañamiento a todas las gestiones, pues también tiene que haber un acompañamiento para el idioma. Y nada, pues cuando una persona llega, muchos como trabajadores sociales, pues los informes, un poco el acompañamiento sanitario, acompañamiento a gestiones administrativas. También tenemos el equipo de una compañera abogada que se encarga un poco del seguimiento más legal. Eh, pues todo, ¿no? Hay un equipo de acogida que también se encarga pues de temas tan básicos como las compras, cómo funcionan aquí los supermercados, qué tipo de alimentos es mejor comprar, un poco todo. Un Ujú. acompañamiento total al principio. Los primeros 6 meses, luego ya la siguiente fase, ya las personas son más autónomas, tienen su vida, entonces bueno, son acompañamientos más puntuales y mucho más basados en la autonomía de la familia. Son muchos compañeros trabajando en los centros que estás trabajando actualmente. Sí, sí, sí. Bueno, en el equipo estamos creciendo, somos más de 10 y de personas solicitantes, beneficiarias del programa, hay en torno a 40 y tantas, dependiendo de las familias. Y bueno, en la segunda fase ya hay más gente. Ahora mismo no sé el número exacto, pero sí, en total ciento y algo más o menos. Ujú. ¿De qué lugares vienen más o menos las personas que solicitan el... Pues bueno, eso va dependiendo del conflicto que haya en el mundo y de las cosas que vayan pasando. Ahora mismo, pues es verdad que llevamos ya bastante tiempo, que la mayoría de estudiantes que vienen son de Venezuela, pero como te digo, eso va variando. Ahora en este último mes ha llegado gente de otros lugares, Perú, sobre todo Perú. Antes también, durante muchos meses, fue mucho Siria, llegaban a todos los programas, mucha población siria, población afgana, de todos lados. Ujú. Desgraciadamente hay muchos conflictos repartidos por todo el mundo y llega gente de todo estos sitios. ¿Cuántas nacionalidades has podido llegar a conocer desde que estás trabajando bueno, en este proyecto o anteriormente en lo que hayas estado trabajando, ¿no? Porque países tiene que haber unos 120 o 130, ¿no? Llega de muchos países. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, solo en Europa son unos cuantos, o sea, que en el mundo, por eso digo que tiene que ser, no sé si una vez lo leí, que eran 120 o 100 o algo así, ¿no? ¿Pero Sí, cuánta gente has podido llegar a conocer personas? pues ¿Nunca lo has depende. calculado?
Nunca lo he calculado, pues, ya me has hecho Son, plantearme eso. son las preguntas desde el sofá, que son así, que son las que ocurren y ya está, ¿no? No, pero estaría bien saber a lo mejor un día decir cuántas personas de No distintos... sé, te diría unos 30 más o menos, 30 Ujú, nacionalidades, pero no me he parado a contarlos, ¿eh? ujú. Lo haré como tarea. Claro, a lo mejor es más, ¿no? O sea, de los 5 continentes sí que has conocido, son personas que han venido de los 5 continentes, o hay algún continente que vengan más y otros que vengan menos. Pues como te digo, ahora mismo fundamentalmente Venezuela, así que el Ujú. continente americano, mucho. Es verdad que también depende de dónde nos situemos. Aquí en Castilla-La Mancha, pues llega mucha gente de Latinoamérica. Pero yo, por ejemplo, también estuve 6 años en Granada y allí casi todo el mundo con el que trabajábamos eran personas subsaharianas. Entonces, bueno, depende eso de dónde nos contextualicemos. Sí que Pero sí, hay una zona que yo que sé, que me imagino que el Estado español cuando decide dónde van las personas, tienen en cuenta para que vayan a un espacio más, dependiendo de la nacionalidad, ¿no? Me imagino que por intentar que la gente le sea más sí, fácil, ¿no? sí, luego también los propios flujos migratorios. Hay comunidades que lo llaman así, que van a un sitio u otro. Por ejemplo, actualmente de este año no sé cómo va, pero hasta hace un par de años creo que la población nigeriana, por ejemplo, iba a Barcelona, a Madrid, pues no sé, en Granada, Almería, por ahí hay mucha población senegalesa. O sea que esos flujos se van creando un poco solos y también Ujú, por redes, ¿no? Pues familiares, conocidos, van surgiendo así, eso ujú, fluye solo. ujú. Sí, vamos, Está que difícil. no, que me imagino también será un efecto de que las personas quieren ir con gente que tiene quizá una cultura mucho más afín a ellos, a veces hasta el propio idioma, cuando se haga fuera. Si yo pregunto ahora mismo, ¿cómo os defendéis para poder hablar el idioma? Porque me imagino que cuando viene uno de Venezuela, quitando palabras como esa vaina no es mía o algunas cosas, expresiones que tienen ellos, eh, pero claro, yo veo ahora mismo países, como has dicho antes, ¿no? De Siria y otros sitios, y sí que es verdad que ellos tienen una formación en francés o en inglés importante, pero no siempre es así. Pues sí, eso es un problema, porque bueno, si tienes la suerte de que llegue alguien que hable inglés o francés, pues bueno, te vas defendiendo, pero es verdad que cuando llega gente que no tiene un segundo idioma, como puede ser el inglés o francés, pues se dificulta un poco. Por ejemplo, eso, personas que vienen de Somalia y solo hablan somalí, ¿no? Pues ya tienes que andar que sí contratando al intérprete, al traductor, cada reunión que tienes, pues con el intérprete o por teléfono o en persona, entonces es un poco más jaleo. Yo prefiero eso, tirar del chapurreo, de lo que la otra persona pueda hablar de español o de francés o de inglés o algunas palabretas en árabe que podamos ir rascando por ahí. Si podemos apoyarnos con eso, a mí me gusta más, porque al final nuestras intervenciones hay veces que se convierten en algo muy íntimo y con información muy confidencial, que hay personas que no quieren compartir con otras personas externas. Entonces, si se puede evitar, a mí me gusta evitarlo. Ujú. ¿Aprovecháis el hecho de que hay otras personas que lleven ya el proceso más avanzado, que puedan hablar ya más español para poder Sí, claro, utilizarlo de ayuda? claro, claro. Mientras no Ujú. sean cuestiones así sensibles, y sean a lo mejor una citación para algún informe, para tratar una cuestión así más complicada, sí que se tira ese tipo de recursos. Y bueno, también compañeros de la entidad que hablen otro idioma. Ujú. Que van a En- echar una mano. Se aprende el estar con ellos diariamente, ¿no? O sea, me imagino que vienen de otros países con una situación compleja, que ahora hablaremos después, un poquito si eso, pero nada, un poquito, tampoco queremos que sea esta parte algo muy, muy triste, sino que sea un proyecto de vida que se vea en positivo, ¿no? Pero que se puede aprender cuando conoces a tantas personas de tantos lugares tan diferentes, ¿no? Pues muchísimo. Yo creo que las personas con las que trabajamos nos aportan mucho más de lo que nosotras podamos llegar a aportarles.
porque al final son personas de orígenes muy diferentes, con costumbres muy diferentes, otras culturas, otra gastronomía, otra música, y al final de eso nosotros somos trabajadores sociales, somos esponjas, absorbemos tanto lo bueno como lo malo como todo, y eso es la riqueza, la diversidad cultural al final es lo que nos enriquece. Así que todo, yo en costumbres creo que inconscientemente he ido adoptando muchas que he ido viendo de otras culturas. Y eso, yo, por ejemplo, el tema de la alfombra, eso es lo que yo veo más claro en mí, que desde que hice varias entrevistas visitas domiciliarias a gente, a personas que eran de origen árabe, y entonces entrabas tú, estaba la alfombra, los zapatos se quedaban fuera, y yo eso lo adopté para mí. Yo en mi casa no se entra con zapatos ya. Se deja en la entrada y eso ya no lo cambio. Y cosas como esa yo creo que inconscientemente he ido adoptando muchas más. Seguro que no nos damos cuenta, pero habrá muchas también que la hayan adoptado, mejor dicho, nuestros antepasados y nos hemos quedado con ellas. Yo tuve la suerte una vez de coincidir con una persona migrante árabe, ¿no? Y me contó por qué los números nuestros son como son. Y yo me quedé flipado en ese aspecto, porque claro, tenían que ver, aprender algo que valiera a aquellas personas que nos estaban estudiando, ¿no? Y no sé si lo sabes cómo va, ¿no? Lo de los números. No. Bueno, pues esto se lo contamos a nuestros oyentes, que siempre les contamos alguna cosa interesante. Bueno, pues los números van, ir, buscarlo en internet si queréis, que es real, ¿vale? Pues tiene que ir con los ángulos que representan los números. Entonces, el 0 no tiene ángulos, ¿vale? El 1 es un palo para arriba y otro para abajo, entonces tiene un ángulo arriba. El 2 es como una Z, tiene dos ángulos, uno arriba, abajo. El 3 le hacen como un cistar y tiene 3 ángulos. El 4, y van poniendo los 5, 6, 7, 8, hasta el 9, de la forma en que lo hace, son los ángulos. ¿Vale? Entonces no sabían qué eran los números, no sabían sumar, pero decían, bueno, te doy 10, ¿no? Entonces era un 1 y un 0. Ya era 10, significa 1 y el 0 un ángulo y el otro en el otro lado, ¿no? Entonces iban sumando con ellos. Y es real, ¿eh? O sea que, y viene de los árabes los números, y eran por los ángulos, ¿no? De alguna forma, como la tabla esta de medir que teníamos en España, que decía, bueno, mide o te corto, y pues era una forma Claro. de medir, y es súper curioso, ¿no? Y ver que nosotros vamos y esa cultura nos dio los números, ¿no? Sin enrollarnos mucho más en los números, os invitamos a todo el mundo que entre, busque en Facebook de dónde vienen los números, verás que viene el origen árabe y tiene que ver con los ángulos de la forma en que se escribe. Bueno, y diariamente, ¿cómo es el proyecto de vida de estas personas? ¿No? ¿Cómo vienen? ¿No? ¿Cuál es la situación en la que vienen? Y cómo se van para adelante, mejorando, tienen proyecto de vida. Pues hay de todo. También al trabajar con personas refugiadas, lo que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo que una persona, un inmigrante económico, por ejemplo, que sí que tiene unos objetivos, planea sus viajes, ve el momento en el que va a salir de su país, dónde va a llegar, de qué manera. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Una persona refugiada tiene que salir de su país ya, porque no hay otra opción. Tiene que ir donde sea, que vaya a estar a salvo y conformarse con lo que haya. No tiene ningún objetivo, bueno, hay gente que sí que pueda marcárselos con el tiempo, pero que desde el principio no tiene un objetivo claro, ni unas metas, ni un lugar al que ir concreto. Entonces, bueno, es verdad que es más complicado y la intervención en determinados casos se puede complicar por eso, porque no hay unos objetivos que nos tengamos que plantear y sobre los que trabajar, sino que es un poco, estamos aquí y ahora porque no nos queda otra. No, y en muchas ocasiones no entramos, ¿no? Pero emocionalmente me imagino que también será una situación compleja y que a veces eso también influye a la hora de cómo vienen al lugar, ¿no? Y más a esta situación de España, no conozco otros países, me imagino que a lo mejor los humanos somos así, nos odiamos entre nosotros, ¿no? Y cuando viene gente, pues buscamos en qué se diferencia de nosotros para poder odiarle, ¿no? Que a veces que es lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno,
cómo vienen ellos emocionalmente, ¿no? Cómo vienen de forma íntegra o no. Pues suelen venir, no suelen venir bien porque al proceso migratorio se suma unas vivencias vividas en su país de origen. Entonces, eso es una mezcla que al final tiene que explotar por algún lado. Si ya de por sí un proceso migratorio es algo complicado y que conlleva mucho esfuerzo mental y físico, si a eso le sumas las vivencias que hayas tenido durante meses, años en tu país de origen, pues al final la gente viene con bastantes problemas. Muchos, pues no sé, por ejemplo en el caso de los niños hay muchos que todavía tienen pesadillas con cosas que han vivido, bueno, y gente mayor también, muchísimos miedos, eh, no sé, de todo. Hay gente que le cuesta bastante salir de la situación en la que está psicológicamente. Y a veces, cuando vienen este tipo de personas, porque a veces vemos más cuando vienen de países, como yo sé, de África, algunos países de África, que lo que hacen es un proceso migratorio en el cual ellos están mal, pues su país económicamente está mal, y a lo mejor otros países le han llamado, oye, venidos para acá, que tenemos trabajo, tenemos, ¿no? Y sí que puede haber una especie de decir, bueno, pues yo quiero dejar de estar mal en mi país e irme a disfrutar del mundo, ¿no? Que la tierra es de todos, ¿no? Pero en el caso de muchas veces de los refugiados, son personas que tienen una vida estable muchas veces en los lugares, ¿no? Y que de buenas a Claro. primeras cambian, ¿no? ¿Cómo percibes eso? ¿Algún caso que hayas conocido, alguna situación compleja para que simplemente la gente vea cómo es la situación? Claro. Claro, son cambios demasiado bruscos, tú como comentabas, ¿no? Una persona que sí que tiene el objetivo de progresar, de formarse más, de encontrar un trabajo mejor al que tiene, pues bueno, tienes un objetivo marcado. Y sabes cómo lo vas a llevar a cabo, pero en el caso de población refugiada, la vida cambia mucho. Y lo que te comento, una persona que en su país de origen tenga un negocio o tenga una empresa y tenga una vida acomodada, una casa donde tiene todas las comodidades del mundo, nunca haya tenido dificultad para encontrar empleo, para una vida acomodada en general, de repente se ve en la obligación de tener que salir de su país y verse en un contexto que no conoce, en algunas ocasiones con un idioma que desconocen también, con unas costumbres diferentes, con todo diferente, pues es un choque, porque no solo lo que te comentaba antes, no es solo tener que asumir por lo que has pasado, sino dónde estás ahora y afrontar tu momento actual y ver qué pasa en el futuro. Son situaciones complicadas. Y que en muchos casos, como has dicho antes tú, has comentado que había gente que venía ahora de Venezuela, ¿no? Sí, Personas que habían el recurso de Venezuela, ¿no? Y ver como un país con tantos recursos naturales propios, ¿no? Como Venezuela, ¿no? Con el coltán que tienen, el petróleo que tienen, ¿no? Y que tengan que emigrar de su país. Y a lo mejor viene a otro país, que es como España, que debajo de la tierra tenemos agua y se nos está acabando, que no tenemos, no tenemos casi eso es. ningún recurso, ¿no? Y ver cómo nosotros a veces, pues eso, le miramos hasta de una forma rara. Y ahí te quería preguntar un poquito, ¿cómo viven ellos si existe o no existe exclusión hacia ellos, rechazo desde la sociedad española? Y siempre pensando en que en España hace 50, 100 años, no llega ni a 100 años, 80 años, fuimos, muchos de nuestros antepasados fueron migrantes que tuvieron que irse y fueron Claro. acogidos en forma de refugiados en otros países. Bueno, aquí en España hay un rechazo muy generalizado ante la población migrante, ya no solo refugiadas, sino migrantes en general. Es verdad bueno, que no todo el mundo es igual, ¿no? Y que es verdad que hay mucha gente que sí que aboga por los derechos de las personas migrantes y demás. Pero en general hay una visión bastante negativa de este sector de la población. Yo no creo que sea algo que la población ha forjado esa idea, sino que se le ha hecho creer eso, ¿no? Pues sabemos que hay gente que lanza determinados bulos, determinadas cuestiones y a ver qué pasa, ¿no? Y lo que suele pasar es que hay gran parte de la población que se lo cree y no solo se lo cree, sino que lo va difundiendo
y ya se creen con la verdad absoluta, ¿no? Ahora mismo el tema de Venezuela, que es lo que acabamos de coger, pues hay mucho rechazo a la población venezolana, pues los típicos comentarios de siempre, ¿no? Es que no sabemos, que ya hay mucha gente, que claro, que viene todo Venezuela aquí. Pues no, esa no es la idea que tenemos que tener, porque en realidad nosotros estamos aquí ahora porque tenemos esta suerte de que estamos en esta situación. Pero como ya hemos visto en años anteriores y no tan lejanos, lo que pasa es que se nos ha olvidado, cualquier persona se puede ver en esa situación de decir, tengo que salir de aquí ya y hacia donde me dejen. Y por ejemplo, eso en el caso de Venezuela, yo hace tiempo leía las prestaciones, ¿no? Las cosas que se le habían ofrecido a la población española que había migrado hacia allá, no tiene nada que ver con lo que hoy en día se le ofrece a la población venezolana que llega a España. Ya no a nivel económico y administrativo, sino a nivel social. Y Se no, y nos no hay que olvida. olvidar, y no hay que olvidar que Venezuela para nosotros es más importante que Portugal. El hecho es de que está todos los días en el Congreso de los Diputados, ¿no? O Sí, sea, no pase nada en el Congreso de Diputados que no haya una referencia al país de Venezuela, ¿no? Deberíamos de, son hermanos nuestros, deberíamos de darle unos, perdón un poquito por la gracia, ¿no? Pero ¿qué es eso, no? Que al fin y al cabo utilizamos a los países para tirarnos piedras entre nosotros, pero realmente no nos preocupan, ¿no? Porque si nos preocuparan, se lucharía porque esas personas que vienen de fuera de España tuvieran una oportunidad o el hecho de que nuestros intercambios con Venezuela hicieran que lucharan por los derechos de las personas, ¿no? Y por claro, una justicia social, digamos, que no, claro. sí se puede luchar por ello, ¿no? Y al final lo único que buscamos es la parte económica. Sí, y el beneficio propio, en vez del Ujú. beneficio global, que es a lo que se supone que deberíamos enfocarnos todo el mundo, pero bueno. Al Bueno, eso final, suena. esos conceptos de país pobre, país rico, yo creo que no son correctos. O sea, un país pobre no es un país pobre, como tú comentas de Venezuela, todos los recursos que tiene, si acaso es un país empobrecido, que ya otros países se han encargado de empobrecerlo. Pero pobre no es, y suele ser la desgracia de este tipo de países tener tanta riqueza, que ya hay otros No, países que y que yo creo que el binomio que conocíamos hasta hace años, de cuando han cambiado las empresas, la forma de cómo se hace el dinero, ¿no? Que antiguamente el dinero se hacía construyendo, ahora el dinero se hace especulando, se hace con las financiaciones, o sea, con el tema financiero, o con empresas que no hay nada tangible, como pueden ser pues esto, las de telecomunicaciones, ¿no? Que podemos tenerlo. Yo claro, creo que no deberíamos empezar a catalogar como países pobres o ricos, sino como países con mayor o menor industria, mayor o menor PIB, ¿no? Porque no hay que olvidar que en España, no sé si estamos hablando de 3 o 4 personas, cada 3 o 4, o sea, de cada 10, 3 o 4 personas están por debajo del umbral de la pobreza o están muy cercanos a ese umbral, ¿no? Y hace muy poquito dijeron que 1 de cada 3 niños o algo así no tiene todas las necesidades cubiertas en España, ¿no? En un país rico, que decimos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, creo que también es verdad que según cómo le vaya a la gente, pues dirá que está a gusto o no está a gusto, ¿no? Pero bueno, lejos de entrar en la polémica con esto, con Venezuela, que yo creo que, bueno, sabemos de lo que queríamos un poquito hablar, ¿no? Me quiero ir más a, pues bueno, hemos dicho lo que aprendes en el centro y demás, ¿no? Y si tuvieras que elegir algo del centro, es decir, ¿tú piensas que Celia, antes de trabajar con esta población inmigrante o migrante, mejor dicho, ahora ha cambiado su visión del mundo o no? ¿O tú ya tenías una visión mucho más globalizada? pues bueno, yo tuve la suerte de mi familia desde que era pequeña, así que crecí en un ambiente donde sí que se tenía muy presente pues cuestiones de justicia social y población migrante, sobre todo población refugiada. Entonces, es verdad que tengo una visión un poco general, pero cuando ya me he metido de lleno en este trabajo es cuando realmente me he dado cuenta de eso, de que tendremos de un hilo, nuestra estabilidad depende de un hilo y en cualquier momento se nos termina. Pero precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Que te cuentan historias que tú dices, uff, pero si yo me puedo ver ahí mañana o pasado. Entonces sí es verdad que mi perspectiva ha cambiado un poco en ese sentido. Ya no qué tengo yo que ofrecer a la sociedad,
sino más global, a dónde queremos caminar todas las personas juntas para que no ocurran este tipo de cuestiones y que no estemos tan restringidas y metidas en nuestra jaula mental y que nos quedemos aquí. O sea que sí que he transformado un poquito. Ujú. Justamente en el backstage, en la parte anterior a la entrevista, hablábamos un poquito de las disyuntivas que a veces te planteas, de si hay que hacer las cosas por justicia social o hay que hacer las cosas porque están bien, ¿no? El tema moral y ético, y decías que últimamente pues te cuestionan mucho las cosas, ¿no? Yo creo que eso lo debemos hacer todos los profesionales del trabajo social, ¿no? Saber si lo que estamos haciendo dignifica, ayuda, lucha por la justicia social o simplemente hago algo que me han enseñado, ¿no? Y en el backstage este decías eso, decías que ya últimamente no sé si ayuda a las personas por la justicia social o porque es que tengo que hacerlo, ¿no? Claro, sí, lo que te comentaba, que yo cada cosa que pienso, digo, espérate, vamos a analizar esto. Y claro, me planteo eso de si una intervención que yo hago la estoy haciendo realmente porque yo crea en ese objetivo, porque confíe en la justicia social y crea que realmente es lo que hay que hacer, o hago esto porque sé que tengo que ayudar a esa persona a algo y ya está. Al final siempre me decanto por la justicia social, ¿no? Yo creo que mi intervención, yo intento que sea dirigida hacia eso, hacia una justicia social y con un objetivo global, pero es verdad que se me presentan esos Ujú, conflictos ujú. constantemente. Eso es bueno, ¿no? Y quizá el día que llegues a trabajar y te da igual todo, quizá es cuando te toque cambiar de trabajo o por lo menos ir a que se te revise esta parte, ¿no? Vamos a un poquito Sí. dejar de nuestro trabajo o de tu trabajo, mejor dicho, y por qué estudiaste trabajo social, era tu primera opción, llegaste de rebote, lo querías desde pequeñita. Pues como te comentaba antes, yo en mi familia siempre ha habido este germen social, por Ujú, llamarlo así. Y bueno, yo crecí con una niña saharaui en mi casa durante los veranos, luego mi familia ha sido siempre familia de acogida de niños saharauis, entonces siempre he tenido bastante enfocado mi camino, que yo quería seguir. Entonces, bueno, hubo una época ahí, unos años, que estaba entre la música y el trabajo social, que no quería dejar ni uno ni otro, pero al final pues me decanté por el trabajo social, que tenía claro que eso me iba a guiar en mi vida, pero no sabía profesionalmente cuándo iba a llegar. Entonces, bueno, en cuanto que pude al final decidí tirarme para el trabajo social y concretamente para este ámbito, ¿no? Siempre he tenido muy claro que me quería dedicar a personas refugiadas y inmigrantes y ahí me he quedado, no salgo de, de ujú. esta Bueno, y pandemia. si no hubiera sido trabajador social, ¿qué músico o música hubiera sido? Instrumento. Bueno, pues yo estudié muchos años en el conservatorio, entonces yo tenía ahí súper metido ese estudio metódico, clásico, pero yo me hubiese dedicado a estilo cantautor que hay ahora, que está de moda, ¿no? En realidad, que sí, Nuestra compañera compatriota Rosalén, eso es, por ejemplo, Rosalén. la verdad que hace canciones, un saludo si nos ve, por si tenemos a ella de televidente o pues un saludo, pues hace buenas canciones, ¿no? Sí, Sí, y sí. además ahí se mezclan estas cuestiones, ¿no? Porque hay muchas letras que sí que reivindican derechos y hubiese Mm. sido de ese estilo, yo creo. No lo dejes, a lo mejor algún día te pones a hacerlo y quién sabe, en los ratos libres, pues puedes seguir Sí, con ello, ¿no? O sea que sí, yo ahí ya, sigo de hobby. yo tengo ahí que me compré una guitarra hace unos meses y llevo un mes yendo a guitarra eléctrica, ¿no? Y estoy buscando bajista y batería para hacer un grupo punk. Desde aquí haces el llamamiento. Claro, lo digo porque es que los grupos punk me da cuenta que las canciones son más simples, es más fácil tocarlas. Entonces, Es más luego fácil. no hay punteos, no hay cosas tan complicadas, entonces lo digo. Bueno, no vamos a alargar mucho más. Y bueno, para ir terminando, un libro o una película que nos quede decir, una serie que puedas recomendar, que vean y el por qué. Pues esto se me hace complicado porque se me olvidan todas las películas que veo, sobre todo los títulos. Pero bueno, así por tirar de la memoria a corto plazo, vi en el cine esta de Adu que salió,
y me gustó bastante, sobre todo por lo bien que refleja la realidad de lo que podría ser un proceso migratorio en cualquier persona migrante. Creo que es muy fiel a la realidad y que está bien que se utilice el cine como una medida de difusión para dar a conocer este tipo de conflictos que la población pues no quiere ver o se intenta tapar, ¿no? Me parece una muy buena forma de dar difusión a este tipo de cuestiones, como son los procesos migratorios. Hay una cosa que dices ahora y es, quizá esta película lo refleja, ¿no? Y al fin y al cabo, que una persona que emigra es una persona. Hay una historia detrás, ¿no? Me acuerdo mucho hablando con Flores, el presidente del colegio, otro saludo, sí que sí nos ve, como decía, ¿no? El quitar la palabra menas, porque hay personas que utilizan la palabra menas porque ahí no dicen personas, ¿vale? Y decía eso, es decir, dices menas porque no te atreves a decir menores acompañados. Te acabas de meter con una persona que es un menor, ¿no? Entonces, di el nombre real, ¿no? Y quizá utilizamos algunas palabras en España, imagino que en la sociedad en general, pero que en España es nuestro lugar, para intentar insensibilizarnos ante esos procesos migratorios tan complejos, o toda esa gente que pierde la vida en el Mediterráneo, o toda esa gente que bueno, cuando llegan a la edad X, se han dado cuenta que su vida ha sido correr y correr y correr y correr y nunca han parado a disfrutar de ella, ¿no? Y les ponemos nombres para que no nos duelan a nosotros. Yo a veces esa es una de mis reflexiones, o sea, intentamos deshumanizar lo humano, Eso es. luego humanizamos a los perros, un saludo a la gente que tenga perros, no estoy en contra de ellos, ¿no? Pero que deshumanizamos lo humano y humanizamos los animales y a mí es complejo de entender, ¿no? Eso lo estamos viendo ahora mismo en estos últimos días con el tema de Canarias, ¿no? Están llegando muchísimas pateras y de repente escuchas noticias y dices, 2000 personas han llegado, no sé qué, o una embarcación con 2000, no sé cuántos se ha hundido. Pues sí, realmente se da ahí ese número de pasada y habrá personas que digan, 2000 personas, ¿no? Hay caídas. Pero realmente no nos damos cuenta de que detrás de cada persona hay una historia y unos objetivos que tenían en mente que ya no están. Y luego, ¿verdad? Otro conflicto que a mí se me plantea mucho en las vacaciones, a mí me gusta mucho ir de vacaciones a Cádiz, ¿no? Y cuando yo me voy ahí en la playa, me pongo a pensar en el contraste de mi vida con la cantidad de vidas que hay ahí en ese mismo mar y se me genera esa cosa en el cuerpo que digo, joder, qué diferencias de vidas y que la gente no sea consciente de que este problema existe, que este problema es real y que si a lo mejor todo el mundo nos enfocásemos a mejorar de alguna forma cuestiones como estas, se podrían evitar muchísimas muertes, ¿no? Pero lo que te digo, yo creo que hay determinadas personas o determinados de una cúpula que se encarga de que la población no le llegue cierta información que nos podría hacer a lo mejor pues reivindicar derechos o ponernos de parte de algún sector que no les venga bien o algo así. Como te digo, no creo que la gente sea mala ni sea insensible, sino que hay un gran afán de que no se dé a conocer y que la gente no se implique en determinadas cuestiones. No hay que olvidar que también en España hay gente que lo está pasando mal y gente Sí, que vive sus propias vidas complejas, ¿no? Por problemas, yo qué sé, relacionales, problemas económicos, problemas con distintas discapacidades. Es decir, que hay personas que también no... Entonces, a lo mejor muchas veces no se ponen en esa piel. A mí lo que siempre me sorprende de los telediarios es cuando dan la noticia esta de se ha hundido una patera con 300 inmigrantes en Guantito y al rato te dicen Cristiano Ronaldo ya ganó el Balón de Oro, ¿no? Y es ese contraste de salto de una cosa a otra, de cómo te ponen lo complicado que es esto y tardan nada, en 2 segundos te lo dicen y luego con Cristiano Ronaldo para que, ¿no? Me acuerdo de una noticia, o sea, una vez que leí que se habían quitado a todos los negritos con moscas, así lo dijeron, ¿eh? Todos los negritos moscas que salían en la noticia a las 3 de la tarde porque a la gente le amargaba comer. Estaba comiendo en sí. ese momento y le daba, ay, pobrecillo, no me acabas de dar la comida, ¿no? Entonces se busca y decías, vale, pues escondámoslo y así no existe, ¿no? O sea, Claro, sí. es eso mismo, no querer ver la realidad para intentar Mm. estar cómodos, que la realidad es la que es y no la podemos cambiar y cuanto antes seamos conscientes de lo que hay, pues antes podremos hacer algo para evitar que esto siga siendo así.
Vale, y simplemente ya para terminar un poquito, un consejo o algo que nos digas a los compañeros y compañeras para levantarnos un poquito el ánimo. Pues nada, solo decir que el trabajo social es una profesión maravillosa y yo diría de las más gratificantes que hay y que lo hagamos de corazón y porque de verdad creemos en la justicia social y en una transformación social, que sepamos que somos agentes de cambio y que seamos consecuentes con nuestros actos también, que trabajamos con personas y tenemos que tenerlo presente siempre eso. Y ya está, nada más. Se me había apagado el micro. Esto de los directos. Cosas del directo. Un saludo a todos y todas. Claro, es que tengo que hacer, soy el operario de cámara, el operario de micros, el que sube, baja la... y luego Joder. el que edita el vídeo. O sea, lo digo por si piensan que detrás hay un equipo extraordinario. No, lo que hay es muchas ganas de conocer a personas tan extraordinarias como Celia, que nos cuenten y que nos digan cómo viven el trabajo social y que sobre todo, pues eso, a muchos compañeros que a lo mejor están trabajando en otro ramo, como puede ser, o en otros espacios, como puede ser con personas mayores o con personas con discapacidad o con menores, ¿no? Puedan conocer también la parte de lo que es pues personas que tienen que emigrar de su país y cuando llegan a un sitio como España, pues tienen que hacer su vida. Así que Eso muchísimas es. gracias por haberte venido con nosotros a este sofá. A Y ti, muchas nada, gracias.